La siguiente es una noticia en desarrollo. Termina desde sus redes sociales el presidente Petro aceptando que un barco que había tanqueado petróleo en un puerto colombiano en el Caribe llevaba petróleo para Cuba. Ese barco es el carguero Ocean Mariner, que zarpó de costas colombianas, fue interceptado por la Guardia Costera en el Caribe, aparentemente con petróleo para Cuba, violando el bloqueo, exponiéndose el gobierno colombiano a otra reacción y a otra sanción de Estados Unidos. Aclaran desde Venezuela que ese petrolero no tenía relación con Venezuela. Santiago Martínez, desde Caracas. Sí, Néstor, buen día. El buque Ocean Marine, como tú le dices, según reportes periodísticos, zarpó de costas colombianas, fue interceptado luego por la Guardia Costera de Estados Unidos en el Caribe, y eso generó pues el reclamo del presidente colombiano, y con eso se descarta que tenga relación con petróleo venezolano. Sin embargo, este mismo carguero es uno de los pocos tanqueros que llegaron a la isla de Cuba tras el cese de operaciones de buques desde Venezuela. Recordemos que Venezuela era un proveedor seguro de gasolina, combustibles y petróleo hacia Cuba, y su último arribo cargado con petróleo mexicano fue el pasado mes de enero. De hecho, luego de dejar Cuba, este buque llegó a finales de enero a Colombia, se estacionó allí en un puerto cercano a Barranquilla, allí fue cargado con petróleo nuevamente con rumbo a República Dominicana, según el New York Times, con base en datos rastreadores marítimos. Pero probablemente las fuerzas norteamericanas, y aquí está el tema, pensando que iba a Cuba y no a República Dominicana, lo interceptaron, pues ya antes, frente a costas dominicanas, este barco se había desviado y había tomado un curso cercano a Cuba en dos ocasiones. En ambas, la Guardia Costera estadounidense lo escoltó primero de regreso a República Dominicana y la segunda vez a las Bahamas. Esto según también el New York Times. Y por eso quizás en esta tercera ocasión pensaron que iba a suceder lo mismo. Decía el presidente Petro en su cuenta en X, uno de los tantos mensajes que escribió, que no hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe, pidiendo a Estados Unidos cambiar su política hacia Cuba, que parece ser el motivo, pues, esta incautación de este petrolero. Hasta ahora, en lo que va del 2026, Néstor, van 6 barcos interceptados o incautados, la mayoría entre el Caribe y el Atlántico, aunque uno, el Verónica 3, recordemos, fue interceptado en el Océano Índico el pasado 15 de febrero, hace exactamente 8 días, tras ser rastreado desde que zarpó de Venezuela con 1,9 millones de barriles. Néstor. Gracias, Santiago. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Por cuenta de este carguero petrolero, el presidente Petro termina durante el fin de semana pidiéndole a Estados Unidos que levante el bloqueo contra Cuba, con lo cual está admitiendo que efectivamente ese barco llevaba petróleo colombiano para la isla. Y termina hablando de sus gustos musicales. El presidente Petro, Felipe, tiene la teoría de que es mejor vivir en La Habana, que yo creo que esto no tiene ningún sentido, pues, pero es lo que dice el presidente Petro, sí, que vivir en Miami. Hoy no. Esa ciudad colonial bellísima, claro que La Habana es una ciudad muy linda, pero en donde no hay servicios públicos, golpeada por la situación política de Cuba. Y entonces el presidente Petro, en esta defensa de Cuba, termina hablando de Silvio Rodríguez y de sus gustos musicales. Es que este fin de semana el presidente estuvo desatado en está divertido, Felipe, porque el presidente No, claro, eso ya no hay que estresarse, ni preocuparse, ni inquietarse, nada, está desatado. Menos mal todos pero los este tema del petróleo, lo dice usted bien, Néstor, puede ocasionarle sanciones a Colombia. Bueno, el presidente que fueron unos privados que por allá cargaron en un puerto. No, es que perdón. ¿Cómo así que fueron unos privados a escondidas de las autoridades colombianas? El presidente Petro tiene la teoría de que son privados, pero al tiempo siempre es culpa de alguien más. Que es petróleo colombiano que iba para la isla. Incomparable Miami con La Habana. Tiene cosas muy lindas. El barrio El Vedado, por ejemplo, a mí me encanta caminarlo. Con esas casas que se acuerdan, que se parecen al Prado en Barranquilla. Yo hace muchos años, padre, no voy a La Habana. Yo hace como 6 años. Pero me tocó La Habana decadente. La Habana que no tiene servicios públicos. Del periodo especial. La Habana de la prostitución rampante. A mí me tocó La Habana en donde la gente sobrevive. Es que son incomparables. Mire, a mí me tocó La Habana que narra Padura, el dura. Escritor, que es durísima, que la gente no tiene con qué vivir. El presidente se quedó con la visión de La Habana, la de Silvio Rodríguez, la de la poética de Pablo Milanés. Sí, pero esa es La Habana de la Revolución Cubana, la de los años 70. Con la de Padura, que es más cercana. Diferente. Son las 7:49 minutos. Ojo con el tema del carguero colombiano con petróleo colombiano para Cuba,
que el riesgo, y por eso el presidente Petro pide levantarle las sanciones, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, oyentes, buenos días. Es la historia de ese buque que tenía bandera liberiana, pero que aquí viene la historia. Para que usted y los oyentes me puedan entender de qué estamos hablando, nos tenemos que ir para el departamento de Magdalena, a una historia que comenzó el pasado 5 de febrero. Ese día zarpó desde la sociedad portuaria Sitio Nuevo, en Palermo, a 12 kilómetros de Barranquilla, un buque que llevaba combustible. Ese buque, por la costa atlántica colombiana, era un buque que además tenía un combustible comprado por 6.9 millones de dólares, que es además una cifra que revela este fin de semana el periódico El Tiempo, producto de entender qué relación tiene este que se ha convertido en el buque, en el último de los pronunciamientos de Estados Unidos con Cuba con relación con Colombia. La historia dice que este buque zarpó desde Colombia, desde esa sociedad portuaria, después de un negocio entre privados, una empresa que compró el combustible, que es privada, y una colombiana que vendió el combustible, que es privada. La colombiana, la que vendió el combustible, se llama ISM, y la que lo compró es una que se llama Monarch, que está en Panamá, y que estando en Panamá hizo la negociación con ISM. ISM es una empresa que en Colombia tiene los permisos del Ministerio de Minas para hacer esta negociación, y por eso es que el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales para defender a Cuba, para hablar de sus gustos musicales, pues comienza precisamente por ahí, diciendo que aquí no hay ninguna irregularidad, ni puede Estados Unidos señalar a Colombia de estarle vendiendo combustible a Cuba, porque este fue un negocio entre una empresa privada y otra empresa privada. ¿Cuál es la historia del buque? Dice el gobierno colombiano y dicen los documentos establecidos en la sociedad portuaria de Sitio Nuevo que ese buque que estaban cargando con combustible tenía como destino República Dominicana. Para eso zarpó el 5 de febrero. Le hicieron, antes de poder zarpar, unos controles típicos en estos puertos hechos por la DIAN, la Polfa, e incluso lo que revela el periódico El Tiempo es que también habría un representante de Ecopetrol allí, porque esta es venta precisamente de hidrocarburos. Que la inspección se hizo a las 6:45 de la noche del pasado 31 de enero, y entonces comienza la travesía del barco. ¿Cuál fue el grave problema? Que Estados Unidos, que sigue monitoreando el Caribe y el Pacífico, identificó que este buque hizo un cambio de recorrido, y cuando estaba cerca a Haití, Estados Unidos presume que no iba, como informó en Colombia, para República Dominicana, sino para Cuba, que en ese trayecto, cuando ya pasaba y se desvió hacia Haití, el 11 de febrero, Estados Unidos lo interceptó, y ahí se desata la polémica, porque Estados Unidos tiene la versión de que ese combustible era para Cuba, lo cual es hoy un asunto supremamente grave, teniendo en cuenta que fue el propio presidente Donald Trump el encargado de decir que quien venda combustible a Cuba va a ser objeto de sanciones. Termino contándole entonces lo que dice el presidente Petro, aclarando que según el mandatario colombiano no hay ninguna irregularidad por ser un negocio de una empresa privada con otra privada y no con una empresa pública, pero dice el presidente Petro que sería bueno que se imaginara a Cuba como parte de América Latina y del Caribe, y que hay que tener la Gran América, y que ahí es fundamental Cuba. Cuba, dice el presidente Petro, y destaca que produjo una vacuna anti-COVID a tiempo y que salvó a decenas de miles de vidas en el mundo. Invita a Estados Unidos a levantar las sanciones por las que Cuba, la isla, se quedó sin combustible, y a escuchar, dice el presidente Petro, una canción. Le dice eso a Estados Unidos, "Oh Melancolía", de Silvio Rodríguez. El escándalo del fin de semana en España no es por cuenta de su convulsa situación política, es por cuenta de un niño colombiano, 13 años de edad, ocurrió en Valladolid. Apuñaló hasta la muerte a un muchacho amigo de él de apenas 18 años. El asesino de 13 años, joven colombiano. Bueno, víctima y victimario son de origen colombiano. Imagínese, claro, la noticia en España, desafortunadamente, con el sello de la exportación colombiana. Usted sabe que Valladolid es una ciudad pequeña, una ciudad, me hace acordar mucho a Bogotá, porque es una ciudad muy fría en momentos de las estaciones. Grave, y hay muchos colombianos. De hecho, tengo amigos colombianos allá. Lo grave de esto, padre, es que detrás del crimen, le repito, 13 años, el asesino, hay bandas de criminales muy organizadas
a las que pertenecían ambos, los dos colombianos involucrados. En España, Enrique Rodríguez. Es un asunto realmente conmovedor el que se está viviendo en esa ciudad, en Valladolid, que se encuentra al noreste de Madrid, apenas a 1 hora en tren y que tiene casi 300.000 habitantes. El suceso se produjo en la madrugada del viernes al sábado. Un joven de 18 años recibía al menos 3 puñaladas en su barrio, en el barrio de La Rondilla, que es uno de los barrios más populosos y más céntricos de la ciudad de Valladolid. Allí es fácil encontrar muchos locales latinos, colombianos, panaderías, restaurantes y tiendas. Pues bien, este joven de 18 años se llamaba Juan Esteban Rubio. Había cumplido los 18 años el pasado 17 de febrero, es decir, hace apenas 6 días había alcanzado la mayoría de edad. Por eso conocemos su identidad. Y sabemos que falleció como consecuencia de esas puñaladas con un cuchillo de cocina que le propinó un menor de 13 años. De este menor de 13 años, apenas tenemos datos, porque no solo es que sea menor de edad, es que al tener 13 años es, en el Código Penal español, inimputable. Tendría que tener 14 años para poder tener algún tipo de responsabilidad penal como consecuencia de este crimen. Este menor estaba acompañado por otras dos jóvenes, una de 17 años y otra de 18. Estas dos chicas, algunos medios de comunicación locales de Valladolid especularon con la posibilidad de que fueran también colombianas, pero esa información no ha podido ser confirmada por el momento. Lo que sí sabemos es que esa chica de 17 años que participaron al menos como cómplices en ese crimen y la de 18 han ingresado respectivamente en un centro de menores y en una prisión, como ha ordenado el juez de guardia, el juez que se ha encargado de la investigación de este asunto. Juan Esteban Rubio ha sido ya enterrado en las últimas horas en un cementerio de Valladolid, y de su agresor sabemos que tenía efectivamente 13 años, que es inimputable, y según el diario El Norte de Castilla era un joven con un carácter violento. De hecho, su madre había recurrido varias veces a la Fiscalía de Menores y a las autoridades españolas para que intentaran ayudarla con este joven que había tenido ya, o que tenía una hoja de servicio, si se permite la expresión, delictiva desde los 11 años, vinculado con una de las bandas juveniles más conocidas aquí en España, Dominican Don't Play. Esa sería la banda a la que pertenecería el agresor. El joven fallecido llevaba apenas un par de años en Valladolid. Su familia era originaria de Colombia, su padre y su madre habían llegado hasta esa ciudad y allí residían. Los padres del chico fallecido, que se llaman Diego Felipe Rubio y Mónica Alejandra Torres, en declaraciones al diario El Norte de Castilla, el más importante de esa región, la de Castilla y León, han señalado que su hijo no tenía ningún tipo de vinculación con bandas juveniles y que el crimen no se ha producido por ese asunto. La conmoción, como digo, en Valladolid es enorme. Estamos hablando de un joven, de un crimen brutal que ha sacudido a esa ciudad, y no solo a esa ciudad, sino a todo el país, por la violencia con la que se produce ese crimen, pero seguramente por la edad del agresor. Recordemos, 13 años de edad. Se encuentra ingresado ese joven en un centro de menores porque su madre ha pedido el ingreso en un centro de menores, pero de no ser así, insisto en que por las características del Código Penal español, al tener menos de 14 años, es inimputable, no tienen ningún tipo de responsabilidad penal a propósito de esta muerte que se produjo este fin de semana y que está produciendo, como digo, en esa ciudad, en Valladolid, una enorme conmoción, Néstor.